Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma también tiempo para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Bienvenidos de nuevo. Seguimos con proveer para nuestros oyentes informaciones para que les ayuden un poquito a entender el estudio de la escuela sabática. Como ya lo hemos hecho y creo que ya se acostumbraron los que nos miran, no vamos a tomar pregunta por pregunta, sino tratar de dar como unas notas de pie de página para que el texto sea más claro de la lección. El título de hoy es un título provocativo, por un lado, que puede asustar a otros, solo Biblia. Puede parecer un camino a la ignorancia o un aislamiento total de lo que es el mundo de la ciencia, pero para enganchar con lo que hemos hablado la vez pasada y que quedó un poquito en el aire, hemos hablado de fe, razón, del método científico que implica un poquito indagar, examinar, seleccionar las cosas, pero nos olvidamos de algo que es muy importante, es decir, la experiencia, ¿no? La experiencia que es una realidad del conocimiento también. Sí, e igual que ocurría con la razón, con la cultura, con la tradición, que son cosas que nunca pueden sustituir o estar por delante de la Biblia, pero como comentamos también tienen sus partes buenas. Y tenemos un Dios que no solamente habla a nuestra mente, sino que también habla a nuestro corazón. Y eso muchas veces se ve en la Biblia. En la Biblia no hay solamente llamamientos intelectuales y respuestas intelectuales a Dios. A mí me gusta mucho para eso el libro de los Salmos, claro, porque David es una persona muy pasional y muchas veces expresa cosas en sus salmos que son de su experiencia con Dios, que me parecen muy interesantes. Tengo aquí un ejemplo en el Salmo 9, el principio del Salmo 9, los primeros versículos, que él dice: «Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, cantaré tus maravillas, me alegraré, me regocijaré, cantaré». Aquí no estamos hablando simplemente de algo intelectual. Una matemática. Sí, del cielo, es algo que me llama a cantarte, a gritar, a bailar. Es vivencial, es existencial. Totalmente. Sí. Y otras veces también cuando tenía una angustia. También lo decía. También lo expresaba. Y nuestra relación con Dios también se expresa de esas maneras. La paz que sientes, el amor de Dios, cuando estás angustiado y te provee pues, de lo que necesitas, cuando estás desesperado y no lo encuentras, todas esas cosas forman parte. Solo que no podemos basarnos solamente en lo que sentimos. Sí. Y la verdad es que aunque sumamos todo esto de la razón, vamos a decir, de las experiencias, de la tradición y de todo esto, aún nos queda de la realidad mucho para descubrir, y esto es un asunto que explica este título, que es bastante contundente, solo Biblia. Solo Biblia. Porque hay elementos inaccesibles o invisibles, podemos decir, de la realidad, a cual la Biblia nos provee acceso, y creo que esto es importante para entender por qué solo la Biblia, porque no hay otra vía para descubrir, y esto es el acceso a Dios. ¿Sí? Sin la revelación de Dios, que es de sí mismo, no podemos usar, usar la razón. ¿Cómo podés descubrirlo a Dios solo por medio de la razón? Se hicieron intentos en la filosofía. Se descubre algo sobre Dios. Sí. Imaginación tampoco funciona, porque llegamos a ficciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de esta vía, que es una vía extraña, ¿no? Que la experimentaron los profetas? Sí, ahora, la expresión solo Biblia es una expresión que la acuñaron, la generalizaron los reformadores. Porque la expresión esta juega con la Biblia más las tradiciones que se van acumulando. Entonces, la idea suya era como doctrinas básicas, como principios básicos de comprensión de nuestra realidad y de nuestra vida espiritual y de nuestra relación con Dios, lo que Él ha revelado.
Y eso es muy lógico, lo que Él ha revelado, es decir, la Biblia. En ese sentido, es solo Biblia. Yo he traído hoy aquí una Biblia con notas. Es decir, es una Biblia del discípulo que tiene muchas páginas, unas materiales. 100 páginas de materiales adicionales. O sea, que solo la Biblia no quiere decir que en nuestra experiencia espiritual excluimos todas las reflexiones humanas o toda la ciencia, la historia, sino que no basamos nuestros conceptos acerca de Dios y acerca de lo que Él nos ha revelado, nada más que en lo que Él nos ha revelado. Claro. Y lo demás nos sirve para comprenderlo mejor. Aquí hay notas históricas, entender quién era Herodes, en qué momento vive. Mapas. Algunas veces, sí, porque es una geografía desconocida para nosotros. Lugares, ¿verdad? Que uno pues, es importante saber dónde están. Sí. Entonces, estos complementos de geografía, de historia, de literatura, incluso explicación de palabras del griego y del hebreo, eso no afecta a la noción de sola escritura o de sola Biblia. Sí. Ahora hablando, ¿no?, de este acceso a un mundo inaccesible, hay textos, ¿no? Pablo nos cuenta, ¿no?, que en una de estas experiencias proféticas que lo tienen los profetas, dice él, he viajado, no sé, si fue en cuerpo o en espíritu, sí, pero para él fue un acceso a una realidad. Una vivencia, ¿sí?, que lo lleva a una situación donde ve cosas que no es capaz de después ni siquiera de contar, ¿verdad? Vamos a leerlo, este texto de Pablo. Es la segunda epístola a los Corintios. Bien, en el capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme. Él está discutiendo con los corintios que se vean eran bastante complicados. No vendré, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Es decir, yo he tenido una relación con Dios, dirá Pablo, muy personal y muy directa. Una experiencia, una vivencia. Entonces dice, sé de un hombre en Cristo que hace 14 años... Era él. Dice, lo que pasa es que ni siquiera sé explicar esta experiencia cómo la he vivido. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Fui arrebatado al tercer cielo. Bueno, aquella la manera de entender el cosmos. Sí, la cultura del tiempo. Las aves del cielo es el primer cielo, los astros del cielo y después está el cielo de Dios. Y es que este tal hombre, si en cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no les permitido al hombre expresar. Es decir, es que ni siquiera sé qué puedo decir de aquello. O sea, que ni siquiera las revelaciones de Dios, ni siquiera todas son fácilmente traducibles en palabras. A mí hay otro texto que va exactamente en la misma línea, también de Pablo, en 1 Corintios 2:9, que además justo aquí está citando un texto del Antiguo Testamento, lo que comentábamos en veces anteriores de la intertextualidad. Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está hablando de cosas que no nos podemos imaginar. Exacto. No solo que no las hemos visto, sino que es que no somos capaces de imaginar. Hay una realidad, hay toda una realidad que nosotros como humanos no somos capaces ni siquiera de imaginar. A mí a veces cuando me preguntan, en mi campo muchas veces hay discusiones sobre, pero al principio en la creación, ¿cómo puede ser que no hubiera animales carnívoros cuando ahora los animales, o cómo puede ser que se multiplicaran, fructificado y multiplicados, ¿hasta cuándo? Y si se llena la tierra. Bueno, hay cosas que no sabemos y que los planes de Dios, la ecología del Edén, todas esas cosas que pues, nosotros podemos teorizar lo que queramos, pero que seguramente son de esas que no nos podemos ni siquiera imaginar. Así es, porque sabes, la imaginación tiene sus límites. Había una frase que es muy antigua, y creo que viene ya de Aristóteles, yo la conozco en la traducción al latín, nihil is in intellectu, quod prius no fuerit in sensu. Es decir, no podemos, en el intelecto no podemos tener nada que no haya pasado por los sentidos. Entonces, el pobre Juan, cuando ve, como decías tú en nuestra primera lección, ve la ciudad celestial y dice, bueno, pues eso me parecía de oro, pero al mismo tiempo me parecía cristal. Era un mar como de fuego y al mismo tiempo de cristal. Líquido, no sé cómo decirlo, no tiene palabras. No palabras inefables. Y fíjense cómo en este texto que Noemí ha citado se mencionan estas vías. Dice, el ojo no vio el oído, a la imaginación, a la razón, así que son más allá de nuestra posibilidad. Sí. Bueno. ¿Se imaginan a alguien hoy viniendo de hace 100 años y viendo en un móvil que hay imágenes, ahí me están pasando un vídeo?
O me está hablando mi nieta. Sí, sí. Bueno, ¿esto es magia o esto es satánico, es diabólico? Es decir, hubiese sido igual de chocante que aquellos hombres cuando tenían visiones o audiciones de cosas divinas, ¿no? Sí. Ahora, me gustaría volver un poquito al texto que usted, Roberto, ha citado. Es decir, como palabras que no se pueden decir, ¿no? Porque esto puede generar una idea que algunas veces está vinculada con la idea de la revelación, que la revelación está encifrada de tal forma que el lenguaje no se puede entender. Bueno, ¿Se habla de esto? Sí, no es eso. Es decir, él ha visto cosas allí que es incapaz de transcribir, pero eso no quiere decir que lo que nosotros necesitamos conocer acerca de Dios no sea inteligible, porque Dios es lo suficientemente inteligente para podernos transmitir a nuestro nivel, o sea, a nivel nuestro. Y nos ha hecho nuestra inteligencia, nuestra razón, nuestra imaginación, todas nuestras capacidades, incluso nuestros sentimientos, son compatibles, o sea, no solo compatibles, sino que son como un receptor capaz de sintonizar. Sí. Digo esto porque me parece que en la primera edición hemos mencionado estos oráculos antiguos. Ay, sí. Que lanzaban frases, dichos que eran tan, vamos a decir, crípticas. Crípticos y los subían de ambiguos para que se pudieran decir varias cosas. Sí, casi todos los textos que tenemos, que los autores clásicos nos hablaban sobre los oráculos, todos tienen dos lecturas. Son como los horóscopos, sí, que siempre aciertan. Siempre aciertan. Sí. Vaya usted con cuidado esta semana, le conviene, ¿verdad? En sus relaciones, bueno, etcétera. Sí. Por suerte, como hemos dicho, Dios se ha ajustado a la cultura y estas realidades celestiales, por medio de las metáforas, como lo hizo Jesús mismo, la comprimió, vamos a decir así, a nuestro entendimiento, a nuestros límites, y esto nos ofrece acceso a este universo. Ahora, algunas veces los arqueólogos descubren tablillas que son ininteligibles porque no sabes el lenguaje. ¿No conoces el código? No conoces el código, lo mismo... No tienes la piedra roseta. Sí, para traducir desde uno que conozcas. Sí. Es muy interesante que Dios no habló en un lenguaje de esto. No. Porque la verdad es que la Biblia es capaz que el mejor o el más sorprendente documento de comunicación. Sí, ¿no? Y además tiene una cosa muy interesante comparada con otras religiones. Hay religiones que sacralizan un lenguaje y tú no puedes meterte realmente en el Corán profundo si no tienes el árabe clásico. Y te lo dicen así. Incluso hay algunos judíos que la Biblia, si la lees en hebreo, no llegas. Pero es que la Biblia está en hebreo y arameo y griego. Es decir, y hay una cosa que a mí me ha interesado siempre muchísimo cuando leo la Biblia, es cuando Dios hizo el milagro de que los primeros creyentes en Pentecostés escuchasen la palabra de Dios. No es que todos entendían hebreo, no. Es que cada uno la escuchaba en su lengua materna. Sí. Lo cual quiere decir que cualquier lengua humana, por limitada que sea, es capaz de captar lo que Dios quiere que sepamos. Y además es que Dios espera que la entendamos. Sí, y hay muchas referencias en la Biblia de Jesús mismo, que es Dios, decir, pero esto no lo habéis leído. No leísteis, no habéis entendido, y muchos Jesús textos. Que se asegura de vez en cuando, porque sabe que ese lenguaje, vamos a decir que algunas veces no es ininteligible, sino es cifrado. Vamos a hablar de esto un poquito más. Pero él se asegura que lo entendieron, preguntándolo, ¿entendieron? Y algunas veces los discípulos dicen, no hemos entendido. ¿Se acuerdan la parábola de Y entonces Jesús les explica. Así que creo que esto es importante porque hoy día circulan muchas... el Internet está lleno de el famoso código de la Biblia. Me acuerdo que unos años atrás había software, programas, contadas las letras que cada no sé cuánto. Esto es... Eso seguro que es muy ingenioso, pero no... Parece interesante, pero nada que ver con la realidad. Nada que ver con la realidad. Las cosas que Dios nos ha revelado, que son muy inmediatas y muy concretas, las entendemos de sobra. Las más importantes. Las puede entender un niño. Esto me parece impresionante. Más... Mentir está feo, eso lo entiende cualquiera de la que sea. No, pero sabe, yo enseñé por años hebreo y sabe que siempre cuando aprendes un idioma nuevo, lo más difícil es el léxico. ¿No? Hay que adquirir el léxico para poder... bueno,
es interesante que de más de 8.000 palabras que están en la Biblia, como 2.000 son nombres y hasta unos 3.000 palabras, todas se encuentran menos de 5 veces. Y cuando uno reduce el vocabulario de la Biblia, hay alrededor de 2.000, yo siempre le digo a mis alumnos, con 2.000 palabras vas a entender un 70-80% de cualquier versículo. Que significa que Dios, y esto lo sabemos de la lingüística, ¿no? Que generalmente el vocabulario común de la gente está entre 900, 1.000. Se dice que solo los académicos llegan a usar unos 5.000 palabras. Pero es que Pero la Biblia expresa esto en este rango. Sí. Se nos dice que muchos adolescentes utilizan menos de 1.000 palabras. Ahora, y cada vez menos. Sí, ahora son emoticonos. Sí, emoticonos. Y tienen que poder decirlo todo en menos de 140 caracteres. Donde tenemos un problema que tenemos también en el texto bíblico, que algunas veces hay convenciones. Y vamos a hablar un poquito porque entramos ahora en cómo entender la Biblia, del lenguaje cifrado. Sí, también lo hay, claro. La metáfora, vamos a decir que tiene siempre una correspondencia en la realidad. Cuando decimos Dios es mi roca, Dios es mi amparo, Dios es la luz, esto podés entender un poquito. Sí. Pero hay algunas veces en el texto bíblico el lenguaje simbólico que es convencional. De ahí que tenemos que ver a partir de qué contexto puedo descifrar esos símbolos. Y eso le llamamos... ¿Y entonces estos símbolos están afuera de la Biblia o tenemos que buscarlo en la Biblia? Yo creo que, me imagino que estos símbolos pueden ser entendidos desde fuera, algunos de ellos, pero esa frase de que la Biblia es su propio intérprete me parece muy sabia, porque ¿quién va a poder saber mejor lo que quiere decir que quien está usando el lenguaje ese? ¿Cómo entender un texto marxista si no utilizas el lenguaje, o sea, si ignoras el lenguaje de Marx? O sea, ¿cómo vas a entender un texto científico si no sabes lo que quiere decir cromosoma o cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, yo creo que sí que es válida el principio de que la Biblia tiene que poder ser su propio intérprete. Que el texto mismo construye durante el tiempo, ¿no? Porque reconozcamos esta realidad diacrónica del texto. Fíjense, seguramente cuando Juan dijo este es el Cordero de Dios que quita el... algo. Claro, no, Cordero, bueno, es un animal extraterrestre, no, pero tampoco era solo entenderlo en el sentido literal un Cordero. Se había construido el símbolo, esta imagen del Cordero. Como el Cordero del sacrificio. Claro, cualquier judío conoce la historia de Isaac, del sacrificio, y la gran pregunta, ¿dónde está el Cordero? ¿No? Y todo esto. Entonces creo que en este asunto Dios ha construido algunos símbolos que son líneas, ¿no? que unen los dos testamentos. Sí, y que unen y toda la Biblia entre sí temáticamente, ¿no? Sí. Ahora, porque fíjate en la frase que tú has dicho, el Cordero de Dios, que quita los pecados. O sea, también había ceremonias en las que se expresaba qué es quitar el pecado. Entonces, allí el propio texto bíblico te da las pistas por dónde tienes que buscar, ¿verdad? Y algunas veces cuando son, vamos a decir, convenciones muy precisas, por ejemplo, te dice, las aguas representan, Ay, sí. Pero te lo dice. Multitudin. Te lo dice justo para. Te dice. Sí, a veces te lo dice justo porque de otra forma, vamos a decir, la dimensión metafórica no funcionaría. Claro. No funcionaría. Sí. Algunas veces no es necesario decir todo. Por esto, creo que un elemento que es muy importante es también entender que no podemos leer solo fragmentos de texto. Hay que ver un mensaje. Y esto nos lleva también a hacer una distinción entre las diferentes clases de textos que no vamos a entrar ahora. Sí. No es lo mismo una historia con un proverbio. Es importante el género. Género literario. Género literario. Y esto lo saben desde los antiguos. Que todo el mundo sabe la diferencia entre un poema, un texto poético, que pues utiliza las imágenes de manera que no es literal, un texto histórico en que debería ser lo más concreto posible, ¿no? Pero entonces, de manera práctica, para mí que no tengo formación teológica o para algunas de las personas que puedan ver el programa, cuando uno encuentra un texto que no entiende, que le resulta difícil, ¿cuál es el paso? El paso sería buscar expresiones similares en otros contextos. En la misma Biblia, para seguir... ¿Qué ha significado antes? ¿O cómo se explica después?
Esto sería una buena cosa. Después un paso más adelante, y en esto nos ayudan, usted ha traído una Biblia con notas. Una Biblia con notas, ¿no? sí. Algunas veces tenemos conceptos que nuestra cultura los define un poquito diferente de la cultura bíblica, ¿no? Porque han cambiado los tiempos, han cambiado los valores. Fíjense el problema de los colores, ¿no? El negro, el blanco, el rojo, estamos vinculando algunas veces valores a colores. A colores. Azul es de hombre, de niño, y rosado rosa es de niña. Sí, claro. Ahora, esto es sorprendente, ¿no? También direcciones izquierda, derecha, esa es arriba, muy importante, abajo. Sí. Porque hoy la connotación de derecha, izquierda no es la misma con la Biblia. Y entonces un ejercicio que tienes que hacer es entenderlo en el contexto en el cual se habló. Totalmente. ¿Sí? Así es. ¿Cómo lo haces esto? Algunas veces hay que hacer un viaje en tiempo, y esto lo hacemos por medio de estas notas. Sí, Algunas veces esa es la utilidad de estas. Que nadie se preocupe que tener notas no es saltarse el principio de sola. Sigue siendo de solo la Biblia. Claro que sí, porque la Biblia yo me sirvo para entender. Así que no hay que huir. Ahora, vuelvo, porque el tiempo nos lleva rápido, de nuevo a la pregunta solo Biblia. ¿Sí? ¿Podemos limitar la revelación solo a la Escritura? No, ¿No hay revelación fuera de la Biblia? Yo creo que Dios no tiene límites. O sea, Dios ha podido hablar a quien ha querido. En la Biblia hasta la burra de Balaam ha hablado, sí. Es decir, Dios, la capacidad de revelación de Dios y la necesidad de hacerlo es algo que no podemos juzgar. Entonces, hay dos cosas que son interesantes aquí. Primera, no toda la revelación está en la Biblia, pero la revelación de la Biblia, habíamos visto, es la normativa. Canónica. Canónica. Su pueblo conserve esta porque esta es como una medida. Y también cosas que Dios inspiró, sabemos positivamente que no están aquí. Yo estaba, precisamente he estado trabajando de una manera bastante intensa durante 10 años en la Epístola a los Colosenses. Y hay un texto al final muy interesante para mí. Pablo manda esta carta a una zona de Colosas, está a muy pocos kilómetros de otra ciudad que se llama Hierápolis, que era muy bonita, que todavía hoy la gente va a Pamukkale, a unos baños, bueno, es una cosa, eran unos baños preciosos, y al mismo tiempo, y allí cerca está la Odisea, o sea, son 3 iglesias que están muy cerquita. Y entonces aquí dice, cuando esta carta, estoy leyendo en Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, que es la iglesia de Colosas, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Es decir, lo que digo para aquí también es válido para la otra. Y la de la Odisea la leáis también vosotros. Resulta que la Colosenses la tenemos. Sí, la tenemos, y sí que la leyeron en la Odisea, pero la de la Odisea no nos ha llegado. ¿Qué pasa ahí? Sin duda, si Dios ha podido velar para que Colosenses llegue, es que era capaz de velar por la otra, y si a lo mejor allí decía lo mismo que aquí o algo muy parecido, pues no tenemos todo en la Biblia. Es que esto pasa en el Antiguo Testamento. Hay esto, dice, y esto no está escrito también en el libro. Hay materiales que se... Pero en el Antiguo Testamento son muchos. Redundantes, vamos a decir, en el Antiguo libros. Testamento. Sí. Bueno, hablando de profetas, ¿no? Porque profetas, fíjense, no han generado un canon, o no han sido incluidos en canon. En el adventismo y fuera del adventismo hay una discusión muy, muy particular acerca de ¿qué hacemos con los escritos de Elena de White? Pues ¿Cómo lo vemos en este círculo? Dios puede perfectamente revelarse a quien ha escogido, ¿verdad? Aunque esto no forme parte del canon. Entonces son escritos que sin duda eran muy útiles para sus destinatarios, pero no son normas a imponer universalmente. Esto es así. Así que esto es importante también para entender la Biblia, hacer distinción cuando un mensaje o cuando una revelación es particular y es personal, y una revelación colectiva, ¿no? Cuando se... Es muy probable que la carta a la Odisea pues, no tuviese
cosas que ya estaban en la Biblia y no hacía falta para repetirlo. Así que alcanza la Biblia. No tenemos que temer que si no tenemos todos estos escritos bíblicos, algo nos ha escapado y ahora ya no podemos entender nada. Eso es lo que algunas personas intentan hacer creer. Oye, hemos encontrado una epístola, o sea, un evangelio de Judas, sí. Hace poco, tardío del todo, o sea, que llenísimo de incongruencias. Pero, en fin, hoy la gente quiere vender, incluso vender ideas. Sí. Y esto... Están llenos los lugares donde se venden libros de tantos evangelios apócrifos. Y en Internet la cantidad de cosas que tenemos. Pero si Dios ha tenido cuidado de que su revelación nos llegue de manera tan seria a lo largo de tantos años, de manera tan coherente, pues hemos de hacerle confianza. Y aquí tenemos la norma con la que medir lo que no está en la sola Escritura. Entonces, así para resumir, porque ya el tiempo es nuestro principal enemigo, para resumir un poquito, hay un contenido racional de la revelación, hay un contenido accesible, no es un lenguaje matemático imposible de descifrar, es un lenguaje accesible, limitado a nuestros límites culturales, sí, pero en el mismo tiempo bastante claro, que hay que buscarlo en una coherencia que se construye en el tiempo. Y yo añadiría suficiente. Y suficiente. Suficiente. Sí. Por esto, sin que esto significa que limitamos el conocimiento, solo la Biblia significa que acceso a Dios tenemos lo mejor por esta vía. No se excluye otras formas en cual Dios se puede revelar. Totalmente. Pero parece que esta es la más eficiente que ha elegido y que la tenemos para estudiar. Y yo creo que es muy importante una cosa que acabas de decir tú, el tema de la confianza en el autor. Claro. O sea, si él ha decidido lo que tiene que estar ahí es porque es suficiente, pero además también en cuanto a si nosotros tenemos una actitud humilde y de pedirle que nos ayude a entender, él está ahí, porque por suerte es un autor que no está en el pasado, sino que está a nuestro lado cuando estamos estudiando su palabra. Bueno, casi... no es que cerramos este tema, pero casi que entramos en la próxima, que es un tema también muy interesante. ¿Por qué se necesita la interpretación? Aunque la Biblia está en un lenguaje accesible, claro. Muy buen tema. Vamos a tener un tema bastante, así que los invito la próxima vez para que podamos encontrar una solución a esto y una respuesta. ¿Por qué se necesita la interpretación? En la tercera parte de Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.